Bueno, pues entonces comenzamos con la grabación de la clase de nivel 2. Esto es desarrollo profesional y organización y legislación. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver, nosotros queremos, en primer lugar, hacer una perspectiva, ofrecer una perspectiva de lo que se entiende por el deporte en España, ¿de acuerdo? Y más concretamente, qué es o cómo funciona o cómo se ha configurado la estructura del fútbol en España, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Por ejemplo, vamos a hacer un inciso y nada más empezar. Habéis oído hablar de la sentencia última de un tribunal español que le da la razón a la Superliga. La Superliga Europea, como sabéis, cuando quisieron los equipos o los clubes implantar esta Superliga en Europa, la FIF, tanto la UEFA creo que fue la UEFA y la Federación Española de Fútbol, creo que ¿cómo se dice? Demandaron a tanto el Barcelona y el Madrid como a la propia Superliga, por cuanto tiene entidad jurídica, ¿no? Esa demanda se canalizó en los tribunales españoles, porque la sede de estos dos clubes, principalmente, digo estos dos clubes principalmente porque ha habido otros, pero se han quedado solos, de estos dos clubes está en España, está radicada en España. Por tanto, tenía que dirimir la cuestión un juzgado español. Finalmente, ese juzgado ha fallado a favor de la Superliga, es decir, ha dicho que los clubes españoles, las entidades privadas, pueden configurar una competición al margen de las ya establecidas por las federaciones. ¿De acuerdo? O sea, eso quiere decir que el fútbol lo podemos entender como un negocio y desde el punto de vista de negocio no había ningún problema ni ninguna competencia desleal con los negocios que están implantados hoy por hoy. Lo digo como negocio porque la otra pata del fútbol es la formación, el fomento del fútbol, el fomento del deporte, ¿vale? O sea, realmente nosotros tenemos configurado el deporte en España como una actividad sin ánimo de lucro. Eso es como está concebido. Concebido sin ánimo de lucro, el reflejo para saber que no tiene ánimo de lucro o para comprobar que no tiene ánimo de lucro es que está regido por lo que llamamos, y todos conocéis, federaciones deportivas, ¿vale? Las federaciones deportivas son unas entidades que no tienen ánimo de lucro. Eso quiere decir que no están para ganar dinero, que no tienen el afán de obtener beneficios de su actividad. Sin embargo, en estos últimos tiempos, y particularmente desde el año 90, han aparecido en nuestro universo deportivo unas figuras que sí que están para ganar dinero dentro de esta estructura del fútbol español. ¿Alguien sabría decirme cuáles son esas entidades que aparecieron en el 90? Podéis hablar, ¿eh? ¿Nadie? ¿Seguro? ¿Nadie? ¿Un club? La Liga de Fútbol. No. Las sociedades anónimas. Sí, señor. Sí, señor, Sergio, las sociedades anónimas deportivas. Las sociedades anónimas deportivas, que según la ley no dejan de ser clubes deportivos, están configuradas para ganar dinero, porque son sociedades mercantiles. Son sociedades mercantiles especializadas, o digamos que la ley les ha especializado para que solo se dediquen a una cosa, que es a participar en competiciones de fútbol. ¿De acuerdo? O fútbol u otras, porque hay otra competición profesional también. Es decir, que están dentro de una competición profesional de fútbol. Estas sociedades anónimas deportivas son entidades que están hechas para ganar dinero. De hecho, bueno, muchos habréis oído hablar de la posible venta del Atlético de Madrid a una compañía o a un magnate chino o no sé dónde, ¿no? O árabe o lo que sea. Vosotros estáis al tanto con la compra de los clubes por parte de magnates de Qatar, por parte de magnates de Arabia Saudí, es decir, que estas entidades son susceptibles de compraventa. Pueden comprar los clubes, y la propiedad puede pasar a manos de unos u otros propietarios según el que más dinero ponga encima de la mesa. Eso no pasa con los clubes deportivos. Hay algo que decía Chloe de los clubes. Los clubes
son también entidades sin ánimo de lucro. Los clubes estaban pensados como asociaciones también para estructuras en las que el dinero no fuera lo importante, sino que lo importante fuera siempre el fomento del deporte, el fomento de la salud, el fomento de una vida saludable, el fomento de valores, ¿de acuerdo? Relacionados todos con la práctica sana de un deporte. Esa es la estructura que nosotros queríamos. Es decir, cuando se configura la estructura del fútbol español actual, y vamos a partir desde la Constitución del 78, por no irnos más para atrás, pero cuando se configura la estructura del fútbol actual, se configura desde un punto de vista formativo, desde un punto de vista de fomento de la salud pública, de fomento del deporte tal y como es decir, regido por entidades que no quieren ganar dinero, sino que quieren todo lo que obtengan reinvertirlo, ¿vale? En esa misma actividad. Esas son las federaciones y son los clubes. Además, esa perspectiva está puesta encima de la mesa desde el punto de vista asociativo. Es decir, considerando las federaciones y considerando a los clubes, que son los principales agentes intervinientes dentro de la estructura deportiva, dentro de la estructura del fútbol, considerando a estos agentes como asociaciones sin ánimo de lucro y participadas por miembros que son partícipes de ellas por entero, es decir, que son los propietarios de esas asociaciones, son miembros propietarios de las asociaciones. El reflejo lo tenéis muy claro con algo que está pasando en el presente, ¿no? En el presente hay 4 clubes en la Liga de Fútbol Profesional que todavía mantienen esa estructura asociativa, mientras que el resto ya ha pasado a configurarse como sociedad anónima deportiva. Estos 4 clubes, que son el Osasuna, el Athletic de Bilbao, el Barcelona y el Madrid, todavía pertenecen a sus socios. No pertenecen a alguien que tiene dinero. ¿De acuerdo? Entonces, no están todavía configurados como negocio o como parte en el negocio. ¿Por qué quería el Barcelona y el Villarreal irse a jugar a Miami? Pues evidentemente no era por promoción de la Liga Española, porque la Liga Española, gracias a Dios, no necesita de una promoción internacional, la tiene ya, ¿de acuerdo? Querían irse a Miami a jugar porque lo que necesitan es dinero, porque lo que se les ofrecía era dinero, ¿de acuerdo? Con una salvedad, y es que el Villarreal es una sociedad anónima deportiva, propietaria, su propiedad pertenece a Roig, ¿no? A uno de los Roig, y el Barcelona no tiene un propietario. El Barcelona, los propietarios son los socios del club, ¿de acuerdo? Entonces, tendría mucho más sentido el hecho de que vaya el Villarreal que vaya el Barcelona, porque el Barcelona dirá, pues es que yo soy socio, yo soy propietario del Barcelona y yo primero me tienen que consultar si quiero irme a jugar o no fuera, porque el hecho de que vaya a Villarreal o no es una decisión que pertenece solamente al presidente o a la junta directiva del Villarreal. Mientras que la decisión de que el Barcelona vaya o no fuera a jugar debería estar consultada a todos los socios, ¿de acuerdo? Porque son ellos los propietarios, no es el presidente Laporta el propietario del Barcelona. Eso no pasa en el Villarreal. En el Villarreal sí, efectivamente, el propietario es Roig y entonces puede decidir lo que hace y deja de hacer con el club, con la sociedad anónima. No con el Barcelona, no pasa eso con el Barcelona. Entonces, el resultado al final es que esto del fútbol se ha convertido en un negocio y hemos dejado los valores implantados cuando se estableció la Constitución española, en cuyo artículo 43.3 dice que el deporte está pensado para la salud pública, ¿verdad? Y para el ocio, y que no define nada más de lo que contiene ese deporte. El deporte está desarrollado por las leyes. Y las leyes dicen eso, que la estructura deportiva de España la configuran entidades sin ánimo de lucro. Federaciones y clubes, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros, en teoría, tenemos que tener, ¿vale? ¿Qué ha pasado a partir del 90, como os decía, con las sociedades anónimas deportivas? Que se ha convertido esto en un negocio. ¿Cómo controlamos ese negocio? Con otra entidad paralela a la Federación Española. Y esa entidad paralela a la Federación Española, como decía el compañero, es la Liga de Fútbol Profesional. Es una liga, es una entidad privada, es una entidad
que tiene que estar, pues está tutelada por el gobierno, al igual que está la Federación Española de Fútbol, pero que funciona con independencia, en colaboración y cooperación con la Federación Española, pero que sirve exclusivamente para fiscalizar el funcionamiento de las sociedades anónimas deportivas. ¿De acuerdo? Y del fútbol, que ahora sí, desde el 90, ahora sí se le va a llamar fútbol profesional. Como vosotros bien sabéis, el fútbol en su estructura competitiva ha sufrido un cambio en los recientes años. Ha sufrido un cambio porque la federación ha querido implantar, digamos, una marca de competición y ha dotado de un nombre distinto a los diferentes niveles de competición en los que la federación es competente. Es decir, nosotros podemos ahora dividir el fútbol profesional del fútbol amateur simplemente sabiendo el nombre de la competición en la que estamos. Liga de fútbol profesional, la Liga Hypermotion, la liga otra, que no me acuerdo cómo se llama, la primera división y la segunda división no me acuerdo cómo se llaman. La segunda se llama Hypermotion. ¿La primera cómo se llama, Sergio? No sé cómo se llama este año, la verdad es que no veo fútbol de primera, pero sí, la segunda la Hypermotion, pero la primera. La primera cómo se llama, no me acuerdo. La EA Sport, EA Sport. eSport, pues la eSport. Son los dos patrocinadores, ¿verdad? Hypermotion y eSport. Pues una tiene un nombre, la otra tiene otro nombre. Y a partir de ahí, como es la federación la que se encarga del fútbol amateur, que ya no son profesionales, ya no tenemos una segunda B como teníamos antes, ya no tenemos una tercera división como teníamos antes. Ahora lo que tenemos es la Liga Federada. Primera ref, primera de la federación, segunda ref, ¿verdad? Tercera ref, y así le ha dado estructura a su propio ámbito de competencia, que es el fútbol amateur, porque es fútbol sin ánimo de lucro. Es decir, el fútbol del que se encarga la Federación Española de Fútbol es fútbol sin ánimo de lucro. El fútbol de que se encarga la Liga de Fútbol Profesional es fútbol como negocio. ¿De acuerdo? No veréis a un equipo de ref irse a jugar a Miami. Eso solo va a pasar en la Liga de Fútbol Profesional. Primera y en segunda podría también pasar. ¿De acuerdo? Porque es fútbol profesional. Entonces, el modelo, la estructura del fútbol en España ha cambiado muchísimo. Desde que se implantara en 1978, por supuesto. Digo 78 por no irnos más atrás, lo digo para que lo sepáis, porque podríamos retrotraernos, ¿no? Pero desde el 78, que tenemos otro modelo de Estado, que eso es fundamental también, porque solamente haciendo un pequeño paréntesis, antes de la Constitución del 78, los presidentes de las federaciones deportivas eran nombrados por el gobierno, ¿vale? Eran nombrados por el gobierno. Los presidentes de los clubes deportivos eran nombrados por los gobiernos correspondientes, por el gobierno correspondiente, por el sindicato correspondiente. Claro, el modelo después, el modelo de la Constitución es un modelo democrático. Y es un modelo democrático asociacionista que impone que las asociaciones, también las deportivas, se elijan a sí mismas sus representantes. Por eso hemos tenido siempre, hasta el 90, hemos tenido siempre a presidentes de clubes elegidos por sus socios, a presidentes de las federaciones elegidos por sus miembros, ¿de acuerdo? Todavía permanece eso en el modelo federado, es decir, las federaciones todavía tienen representantes que son elegidos por los miembros que la configuran. Por ejemplo, el señor Luzán es el presidente de la Federación Española de Fútbol porque lo han elegido en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. No lo ha nombrado el gobierno. Sin embargo, el anterior, para que os fijéis la mezcolanza de competencias que tenemos hoy en día, sin embargo, el presidente que teníamos de la Federación Española de Fútbol anterior a Luzán, no solo no fue cesado por sus miembros, sino que fue cesado por el gobierno. ¿De acuerdo? Fue cesado por el gobierno. Dimitió, pero porque le metieron en el creo que no dimitió, creo que lo cesaron, ¿verdad? Porque lo inhabilitaron, me parece. Sí, lo inhabilitaron, efectivamente. Entonces, lo inhabilitó el gobierno. O sea, que quiero decir que tenemos un sistema que es un sistema realmente lioso, realmente híbrido, en el que están mezclados tanto
poderes públicos como poderes privados. Si por poderes privados tenemos que llamar a las federaciones internacionales, a las federaciones nacionales, a las federaciones europeas, a los tribunales del deporte internacionales, si es que lo tenemos que llamar poderes privados, ¿vale? Y los poderes públicos, evidentemente, son los que inciden también en este modelo deportivo, porque tenemos aquí una figura importantísima, que es el Consejo Superior de Deportes, que es el que al final interviene en el deporte, interviene en el fútbol español, cuando ve que hay alguna anomalía que tiene que corregir, como por ejemplo esto que pasó con el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol. Entonces, realmente lo que os digo, lo que os quiero plantear es el modelo que tenemos de deporte, el modelo que tenemos del fútbol español, ¿por qué se caracteriza? Pues mira, se caracteriza por una cuestión básica. Primero, que hay tanto derecho público como derecho privado. Entonces, si yo tengo que ver las normas que intervienen dentro del fútbol, tengo que fijarme en dos tipos de normas. Las normas que proceden de las administraciones públicas, ley del deporte, por ejemplo. Ley de violencia en los espectáculos públicos. Ley de antidopaje. Eso son todo leyes públicas, son normas públicas que emanan de los poderes públicos. Y normas privadas, por otro lado. Por ejemplo, el Reglamento General de Competición, el Reglamento General de la Federación, los estatutos de la Federación Española de Fútbol, los propios estatutos de la UEFA y de la FIFA, las normas y reglamentos de UEFA y FIFA, que son instituciones jerárquicamente superiores a la Federación Española y en cuyo seno tienen a esa Federación Española, porque estamos dentro de otras federaciones. Entonces, la mezcla de competencias es muy variada. Y resulta que el gobierno como tal pues tiene poder y competencias y funciones para intervenir en el fútbol español cuando así lo requiera, ¿verdad? Y el fútbol español tiene ciertas competencias y funciones para autoorganizarse y para regular su propio funcionamiento, ¿de acuerdo? O sea, que estamos ante ese modelo. ¿Qué otras características deberíamos decir que tiene nuestro modelo de fútbol? Bueno, deberíamos decir que en función de que hay dos partes diferenciadas, una profesional y otra amateur, diríamos que el modelo de fútbol español es un modelo asociacionista, amateur, formativo, de fomento del deporte, porque la mayoría del fútbol se incardina en ese aspecto del fútbol. Es decir, hay muchos más practicantes de fútbol que son amateurs, y ahí incluyo todos los niveles de competición federada, es decir, estaríamos hasta llegando hasta primera ref. Tú me dirás, no, en primera ref también hay gente jugando profesionalmente, sí, pero está concebido como deporte amateur y por tanto estamos hablando de esa parte del fútbol que es una parte que no considera el fútbol como negocio, ¿vale? Hay que considerarlo así. Y por otro lado tenemos la otra parte del fútbol que se considera como un negocio, al que llamamos ahora deporte profesional, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es tan lioso? Porque podemos confundir la profesionalidad, es decir, podemos introducir el concepto profesional en el amateur, al igual que lo estamos introduciendo en el deporte profesional, en las dos ligas. Tú me puedes decir, es que hay mucha gente que se dedica a esto en primera ref y en segunda ref, es decir, que solo juega al fútbol, es decir, que vive de eso, es decir, que es un profesional. Y yo te diría, sí. Es que hay mucha gente que juega en equipos o clubes en el deporte profesional que tienen las mismas características esos clubes que otros que juegan en el deporte profesional de verdad, en primera y segunda. Y yo te digo, sí. Es decir, hay muchas figuras o entidades que tienen las características similares tanto en el deporte profesional como en el deporte amateur. Sí, ahí estamos de acuerdo. Pero hay que regirse por lo que en derecho entendemos que es el fútbol amateur. Y el fútbol amateur llega hasta primera ref y llega hasta las competencias de la Federación Española. Por eso la Copa del Rey, por eso en la Copa del Rey compiten todos los equipos de segunda, de tercera, ¿de acuerdo? Porque es una competición regida por el titular del fútbol amateur. Por eso, gracias a Dios, nos podemos encontrar a chiquitos
que están, digamos, estudiando, trabajando como pueden y tal y cual, enfrentándose al Real Madrid, enfrentándose al Barcelona, enfrentándose al Atlético de Madrid, incluso eliminándolos de la Copa del Rey. Eso no podría darse si esto fuera un negocio, si la Copa del Rey fuera un negocio, porque evidentemente un negocio no quiere partidos o, digamos, enfrentamientos a único partido, porque pierde audiencia. Te interesan cuantos más partidos mejor, por ejemplo. Entonces, no quiere favorecer al más pequeño porque le interesa que pase el más grande, que es el que tiene más audiencia, el que tiene más gente que le sigue, el que va a pagar más por esos partidos. Al negocio eso no le interesa. A la formación sí, al fomento sí, porque te dice, todos podemos ser iguales, todos podemos tener ese reconocimiento, el mérito a la capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que de eso trata el deporte amateur. Pues por eso digo que esa parte es importante tenerla como muy clara, ¿no? O sea, hay un deporte que es el deporte amateur, aunque haya figuras y entidades que tengan características similares a las del deporte profesional, ¿vale? Bien, ¿qué figuras son esas? Las del deporte profesional que pueden tener características similares a otras que están en el deporte amateur. Son las sociedades anónimas deportivas. Pues tú me dices, ¿puede haber una sociedad anónima deportiva en el deporte federado, en el deporte amateur? Sí, evidentemente. La ley permite que una sociedad anónima deportiva compita en el deporte amateur, que esté en primera ref, en segunda ref, es decir, que no tiene por qué ser todos clubes por el hecho de estar en una competición amateur. ¿De acuerdo? Puede haber sociedades anónimas deportivas dentro del deporte amateur. ¿Vale? Que no quiere decir que eso se convierta o que ello convierta a la competición amateur en una competición profesional, porque no es así. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que en la liga profesional, en primera y en segunda, están obligados todos a ser sociedades anónimas deportivas. Entonces, por tanto, podemos identificar el deporte profesional con la sociedad anónima deportiva, con el concepto de negocio. Ya no es el concepto de fomento, ya no es el concepto de formación, ya no es ese concepto de asociación deportiva sin ánimo de lucro. No, los que participan ahí sí que tienen la obligación de configurarse como una entidad con ánimo de lucro, con reparto de beneficios, que está para ganar dinero, ¿de acuerdo? Y que se conciben en un deporte ya profesional. Los contratos de los jugadores, de los técnicos, son contratos denominados profesionales y lo que no pasa en el deporte amateur, aunque también los haya, por eso decía. Pero en el fútbol profesional, en las dos ligas que tenemos, la primera y segunda, las dos divisiones, ahí todos los contratos que se establecen con las salvedades hechas para la cantera, porque sabéis que hay salvedades para la cantera, podemos tener ciertas fichas que no son profesionales dentro de un equipo profesional, pero realmente estamos hablando siempre de deporte profesional en todos sus ámbitos. Por tanto, los contratos, por ejemplo, pues tendrán los derechos de imagen, tendrán cláusulas de rescisión, tendrán elementos que no tienen contratos normales, contratos laborales, contratos mercantiles de otros niveles competitivos. ¿De acuerdo? Por eso hay elementos que pueden describir lo que es una competición profesional. Y en el caso de España, los elementos son que participan sociedades anónimas deportivas, que los contratos profesionales tienen ciertas normas que se les debe aplicar específicamente a esos deportistas profesionales, que tienen elementos esos contratos profesionales que solamente se dan en ese tipo de documentos, en ese tipo de relaciones laborales y que no se dan en otras relaciones laborales inferiores, ¿de acuerdo? O de otros ámbitos. Por tanto, hay una normativa específica de ese deporte profesional, cosa que lo diferencia del deporte federado. Que hay una entidad que se dedica a dirigir y regular ese deporte, es decir, la Liga Profesional de Fútbol no entra en primera red, ni en segunda, ni en tercera, le da igual. Lo que pasa ahí le da igual. La Liga solo quiere saber quién de primera red sube a segunda división. Eso es lo único que le interesa. Y a la primera red solo le interesa saber quién de segunda división baja a primera red. Esa es la única relación competitiva que tienen los dos, ¿de acuerdo? Y que, sí, eso sí, el deporte amateur tiene que respetar siempre los calendarios, que son calendarios prioritarios dentro de
el fútbol profesional. Al igual que la Liga de Fútbol Profesional respeta los calendarios que se fijan por las instituciones internacionales. ¿Cuál es el primer calendario que se fija en el fútbol profesional o en el fútbol mundial? Los campeonatos del mundo, y los campeonatos de Europa, en este caso las que nos afectan a nosotros, que son las eliminatorias de las selecciones, clasificatorias de las selecciones. Todo eso se fija primero, en primer lugar. Y en eso la FIFA le dice a la UEFA, ya tengo el campeonato del mundo estructurado, ahora tú pon fechas. Y coge la UEFA y pone las fechas de sus campeonatos. Después del campeonato de selecciones, ¿qué hace la UEFA? Coloca los calendarios de la Champions. Y dice, che, estos son los calendarios de la Champions. Y entonces le dice a todos los países, ahora que tenemos los calendarios de la Champions, poner vuestros calendarios. Entonces coge la liga y dice, ¿qué fechas tengo? Ahí pongo la liga de fútbol. ¿De acuerdo? La liga de fútbol profesional. Una vez que está puesta la liga de fútbol profesional, le dice a la federación, y ahora tú puedes poner la Copa del Rey. Y así funciona. ¿De acuerdo? Y así funciona. Entonces, el mundo del fútbol es un mundo evidentemente jerárquico, porque a todos nos conviene pertenecer a las entidades superiores para poder ir a las competiciones aquellas, ¿vale? Porque además, como está estructurado de manera que es un negocio, entonces a la gente no solo ir a la Champions interesa porque la vas a ganar, que eso al Villarreal no se le pasa por la cabeza, y al Athletic de Bilbao tampoco se le pasa por la cabeza ganar la Champions. Lo que se le pasa por la cabeza son los millones que se embolsan si ganan un partido, si empatan un partido, si pasan de fase, si tal. Eso sí que se le pasa por la cabeza. Entonces, para clubes de ese tipo que no participan nunca o que pocas veces van a poder participar en estas competiciones internacionales, lo que se le pasa por la cabeza es el aumento de su presupuesto anual. Hostia, pues voy a tener un presupuesto anual muy grande porque voy a participar en estas competiciones. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos claro. Otros clubes como el Barcelona y el Madrid o el Atlético de Madrid también en el segundo plano, pues lo que se le pasa por la cabeza evidentemente es que yo participo para ganar. ¿De acuerdo? Yo participo para ganar esa competición, aparte del presupuesto. Barcelona y el Madrid, para que os hagáis una idea, presupuestarán llegar hasta semifinales, porque para ellos la previsión es siempre llegar a semifinales, ¿de acuerdo? Otra cosa es luego lo que se embolsen, si es que llegan o no, efectivamente, y pueden alcanzar ese presupuesto previsto, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, tenemos una mezcolanza entre los intereses del fútbol profesional y los intereses del fútbol amateur, ¿vale? Del fútbol amateur. Pero lo cierto es que si nosotros dejamos de lado toda esta evolución hacia un negocio del fútbol, el fútbol en España está concebido como un deporte formativo, como un deporte asociacionista. De hecho, la mayoría de las entidades, por no decir el 99%, son clubes, son asociaciones deportivas, ¿vale? Que se dedican a eso, se dedican a fomentar el deporte, ¿de acuerdo? A fomentar el deporte. Otro aspecto que hay que señalar es la incidencia del gobierno, la incidencia del Estado dentro de la estructura del fútbol. Como os he comentado antes, nosotros tenemos un carácter mixto. Se podría decir que nuestro sistema deportivo, el sistema deportivo español, es un sistema deportivo mixto. Mixto por lo que os decía de la participación tanto del derecho público o de las administraciones públicas como del derecho privado o de las instituciones privadas. ¿De acuerdo? Entonces, esa cualidad bueno, pues que no estamos ante un sistema privado puro, como en Estados Unidos, por ejemplo, que el deporte es un sistema privado puro, ahí no intervienen los gobiernos, ni los estados, ni nada de esto, simplemente se rigen las instituciones como si fueran supermercados o si fueran, pues mira, por ejemplo, voy a poner ejemplo, los Lakers, no sé si lo sabéis, pero los acaban de vender. Han vendido los Lakers por, creo que son 10.000 millones, una barbaridad. Bueno, esa venta de la franquicia, esa venta de esa marca de la NBA, primero ha tenido que ser autorizada por la Junta de los Gobernadores de la NBA. Hay una junta que podría ser perfectamente una junta de accionistas o una junta directiva de una entidad que es la NBA y autoriza si una de las entidades se puede vender o comprar o lo que sea. Bueno, pues en este caso lo han autorizado y los Lakers han sido vendidos, ¿vale? Entonces, los Lakers han sido vendidos, esa entidad se ha comercializado y el gobierno ahí no tiene nada que decir. No tiene nada que decir al respecto. ¿De acuerdo? La fiscalización de la compraventa, pues no es una fiscalización
como, digamos, como se hace aquí en España, porque aquí en España, para que eso se produjera, la entidad, la sociedad anónima, el club, tendría que estar en ciertos niveles de beneficios, en ciertos niveles contables, en ciertos niveles de estabilidad y equilibrio presupuestario, y eso lo fiscaliza bien la Liga Profesional o bien el Consejo Superior de Deportes, que ahí es donde iba. Nosotros tenemos una entidad pública, un organismo público, que es el Consejo Superior de Deportes, a quien la legislación vigente otorga la potestad de intervenir en el deporte federado, en el deporte español, ¿vale? Pues todas las federaciones deportivas, no solo la de fútbol, dependen del Consejo Superior de Deportes. Son entidades públicas, autogobernables, que se rigen por principios de democráticos y de representatividad de sus cargos, pero están dirigidas, fiscalizadas, controladas por el Consejo Superior de Deportes. Este organismo público, que es un organismo que depende del ministerio competente, que generalmente es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, esa entidad independiente del Estado tiene un órgano que es el que decide sobre todos los problemas que se producen en el fútbol, todas las decisiones importantes que se dan en el fútbol, todos los litigios que llegan, que no se pueden resolver en el seno federativo, sino que tienen que trascender a otros ámbitos, y es el ámbito del gobierno. Ese órgano es el Tribunal Administrativo del Deporte. Bueno, pues cuando hay alguna situación federada que no tiene solución, o que tiene mala solución, o que la solución no es con arreglo a la ética, a la moral deportiva de España, entonces el gobierno interviene mediante ese órgano. El Tribunal Administrativo del Deporte, como bien decía antes, creo que ha sido Sergio, inhabilitó al anterior presidente de la Federación Española. Fue el Tribunal Administrativo del Deporte, que es un órgano independiente, se supone que es un órgano independiente del propio Estado, pero que depende del Ministerio, ¿de acuerdo? Depende del Ministerio. Entonces, depende del gobierno. Bueno, pues el Consejo Superior de Deportes es un organismo regulado por la ley. La ley es la que deriva de la Constitución española y la ley, a su vez, es la que establece los límites que tiene la estructura federada por un lado y la estructura pública por otro. Pero, cuando hablamos de estructura pública, tenemos que hacer mención a cómo está configurado el Estado. Y el Estado está configurado porque hay un reparto territorial. Y ese reparto territorial tiene unas figuras, unas instituciones, unas entidades que son las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Entonces, las comunidades autónomas también tienen sus competencias en deporte. ¿Vale? También tienen sus competencias en deporte. Estas competencias en deporte han quedado relegadas a el puro fomento del deporte o a, digamos, establecer los trámites administrativos en el deporte base. Por ejemplo, si yo quiero inscribir un club, dar de alta un club para participar en la Liga de Fútbol, que será primero la Liga Valenciana, en este caso, o la cuarta regional o la que sea, la inscripción de ese club se hace en la Comunidad Valenciana, en registro de asociaciones deportivas, registro de entidades deportivas de la Comunidad Valenciana. No se hace en el Consejo Superior de Deportes, se hace en la Comunidad Valenciana. Si yo quiero dar de alta, por ejemplo, una escuela de técnicos deportivos como es esta, pues entonces la inscripción se hace en el registro de enseñanzas deportivas especiales de la Comunidad Valenciana. No se hace en el Consejo Superior de Deportes, ¿de acuerdo? Ojo, la normativa sí se hace en el Consejo Superior de Deportes, porque una entidad, un club, tiene que ser el mismo aquí que en el País Vasco, y el mismo aquí en el País Vasco que en Madrid, que en Cáceres, en Extremadura, porque todos nos regimos por las mismas normas y no puede ser que los clubes sean distintos aquí que en Madrid, porque entonces cuando vayan a enfrentarse no estarán en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces los clubes, lo que ha conseguido España es que, a pesar de que hay una diversidad autonómica, a pesar de que hay tanto competencias administrativas como competencias privadas dentro del deporte, las entidades que participan en el fútbol son iguales.
son las mismas, ¿de acuerdo? Y eso es importante, pues es decir, hay una homogeneidad del fútbol en toda España, como no podía ser de otra manera. Pero esto se lía todavía más, porque estamos hablando de que la administración se divide en administración autonómica y administración central, pero se lía más porque esa homogeneidad también depende de una cosa importante, que son las instituciones internacionales. Es decir, no nos equivoquemos, porque todas las normas internas españolas están de algún modo vinculadas a las normas de la FIFA y las normas de la UEFA, que son, por otro lado, instituciones privadas. ¿De acuerdo? Entonces, como os podéis imaginar, el conglomerado normativo que tenemos hoy en España, el conglomerado de instituciones que afectan a un partido de fútbol es casi infinito, os diría yo, porque esto es inacabable, ¿de acuerdo? Fijaos que vosotros, como estáis, todo lo que hemos hablado antes de yo estoy trabajando, estoy entrenando en un club de no sé qué, yo estoy en un club de no sé cuántos, yo estoy entrenando al base de no sé qué. Cuando yo quiero un campo de fútbol no se lo pido a la Comunidad Valenciana, se lo pido al ayuntamiento de turno. O sea que también tenemos a la administración local. Es decir, también los ayuntamientos inciden en esto. Campos a lo mejor, el caso de Cleo no es, pero campos a lo mejor que pertenecen a la Comunidad Valenciana, pero son gestionados por el ayuntamiento bajo normas de la Federación Española y derivados a un club para que lo gestione en las reservas y demás. Fijaos el follón que se puede formar. Es decir, que como os decía, no tenemos que olvidar que son muchos los agentes que están interviniendo dentro del deporte en España. Entonces, os decía de la Comunidad Valenciana, o sea, de las comunidades autónomas. Es decir, hay competencias autonómicas y competencias centrales. ¿Cómo puedo distinguir yo qué competencia es la que lleva cada administración? Pues muy sencillo. Todas las competencias o todas las funciones o todo el contenido del fútbol que tenga proyección internacional lo lleva el Estado. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? O sea, la participación de la selección española. Eso lo lleva el Estado, no lo llevan las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Para participar en la selección española tiene que haber una federación española que inscriba a los jugadores. La federación española es mía. Para poder participar o organizar eventos internacionales aquí dependemos del Estado. Por tanto, si hay que tener alguna competencia que se relacione con UEFA o FIFA, eso depende del Estado. Si hay equipos o participantes o deportistas cuya proyección es internacional, depende del Estado. ¿Qué es lo que nos quedamos para las comunidades autónomas? Pues toda la relación con el pueblo ya, ¿no? Es decir, construcción de instalaciones, becas y ayudas, subvenciones, dentro de los programas de deportistas de alto nivel. Por ejemplo, un jugador del Elche B que tenga 17 años y esté estudiando, podrá ser, si gana la liga, podrá ser, por ejemplo, o es convocado por la selección sub-18, podrá ser, por ejemplo, incluido dentro del programa de deportistas de promoción en la Comunidad Valenciana. Con eso tendrá algunos beneficios. Por ejemplo, entrar en la universidad pues con ciertos beneficios de cupo que podrá entrar antes que otros. ¿De acuerdo? Pero eso son cosas marginales. Eso es lo que, digamos, lo que no tiene sustancia económica. Lo que tiene sustancia económica se lo ha quedado el Consejo Superior de Deportes. Consejo Superior de Deportes, proyección internacional y contenido económico. Comunidades autónomas, promoción y fomento. Eso es básicamente lo que tenemos para distinguir unas competiciones de otras. Bien, como vemos, el entramado administrativo público es grande, es decir, tenemos tenemos administración estatal y administraciones autonómicas, cada una con sus competencias y cada una con sus elementos de cultura particulares, ¿vale? Porque, bueno, pues algo del deporte tiene que distinguir a los clubes vascos de los clubes valencianos. Seguramente hay algo que los distinga. Pero a esto hay que sumar el entramado privado, es decir, la estructura federada de España. La estructura federada de España tiene
la misma distribución. Tenemos, por un lado, una federación estatal, la Federación Española, que haría las funciones de la Administración Central, ¿por qué no decirlo? Las cosas importantes las lleva la Federación Española y la Liga Profesional, ¿eh? Pero ya estamos hablando de la estructura federada, estructura privada del fútbol español. Cuando digo Federación Española me refiero a Liga y Federación, porque tienen un convenio para poder funcionar las dos, si no, no podría ser. Pero vamos a hablar de la Federación Española, porque como digo yo siempre, ¿quién manda a los árbitros? La Federación. Por tanto, ¿quién manda? Al final es la Federación, ¿vale? Porque las normas de juego son las normas de competición, las normas de competición las marca la Federación Española. Otra cosa es el dinero, calendarios y demás, que eso lo hace la Liga. Bueno, pero esa Federación Central está, a su vez, apoyada en una estructura autonómica. La ley dice que el reparto, la distribución territorial de las federaciones deportivas, de la estructura federada, tendrá digamos, una distribución similar a la distribución territorial española. ¿Cuántas comunidades autónomas hay? Tantas federaciones habrá. Ese es el resultado. Por tanto, nosotros tenemos 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas, ¿no? 19. Pues habrá 19 federaciones. 19 federaciones autonómicas. Y así está especificado y explicitado en los estatutos de la Federación Española de Fútbol. ¿Cuántas federaciones autonómicas hay? 19. ¿Cuántas federaciones de fútbol hay en España? 20, las 19 más la Federación Española. Todas ellas son federaciones, son asociaciones independientes unas de otras. O sea, no caigamos en el error de decir, es que la Federación Valenciana depende de la Federación Española. Eso no es verdad. Cada federación son asociaciones independientes. Por eso en España hemos tenido en algún momento digamos, esta problemática encima de la mesa de qué pasaba si la Federación Vasca o la Federación Catalana se iban de España. Y si Cataluña se iba de España, ¿qué pasaba con la Federación Catalana? ¿Verdad? ¿Dejaba de pertenecer a la Federación Española? No, es que no pertenece a la Federación Española. Lo que pertenece es a la estructura del fútbol español. ¿Vale? Pero no es miembro de la Federación Española, pero no es dependiente de la Federación Española. ¿De acuerdo? Entonces, todas las federaciones autonómicas son miembros de la Federación Española porque es una asociación y una asociación puede haber miembros tanto personas físicas como jurídicas, y las federaciones autonómicas son personas jurídicas, pero no son dependientes. Cualquier federación española, cualquier federación autonómica de fútbol podría decir, ya no compito más contigo, ya no quiero saber nada de la Federación Española. Podría hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, que pueden hacerlo porque están dentro del ámbito propio de sus competencias. Como asociación privada que son, como asociaciones privadas que son, ¿vale? Entonces, ese es digamos, el mogollón que tenemos con la estructura privada. Tenemos las 17 comunidades, 19 comunidades autónomas, 19 federaciones autonómicas, perdón, con sus respectivos gobiernos autonómicos, es decir, que también dependen en cierto modo de los gobiernos autonómicos, y luego tenemos la Federación Central, que depende también del gobierno central. A su vez, todo depende de las federaciones y de las instituciones internacionales. Eso es lo que, digamos, el sistema español de fútbol es lo que tiene planteado encima de la mesa. Y dentro de ese sistema estamos nosotros, estamos los entrenadores, estamos los profesionales del fútbol, estamos los técnicos, los jugadores, los árbitros, ¿de acuerdo? Y esas figuras también están reguladas dentro del sistema deportivo español. Tenemos una normativa específica para los deportistas profesionales. Tenemos una normativa específica para la fiscalización de los clubes en primera y segunda división, es decir, en el deporte profesional, y para las sociedades anónimas deportivas. Es decir, todo eso es lo que hace que sea tan difícil, ¿no? Ahora mismo había algún compañero o algunos compañeros que habéis dicho eso de, bueno, yo me he sacado el nivel 1 y ahora quería sacar tal, el nivel 2, porque esto me ha dicho, había un comentario sobre que, bueno, uno estaba estudiando esto porque sabía que era un técnico medio,
porque esto es una formación que es una formación académica, pero no es federativa, pero porque hasta ese punto hemos llegado. Hemos llegado al punto de que esta formación como entrenadores se ha planteado como necesaria, porque al final hay mucho intrusismo dentro del fútbol, es decir, hay mucha gente que está entrenando y siendo gestores de clubes que no tienen la formación adecuada, que es importante la formación por cuanto nosotros estamos al cargo muchas veces de niños, por tanto el papel formativo, ese papel de la federación es importante y somos nosotros los que tenemos que trasladarla a la sociedad. Los entrenadores son el cauce entre la federación y el cliente. Entre la federación, bueno, y el cliente si es un negocio, entre la federación y el deportista y el futbolista. Tenemos que trasladar todos los valores, todas las normas, toda la estructura al futbolista. Y tenemos que hacerlo con formación adecuada, porque no es lo mismo dirigirse a un niño de 5 años que a un hombre de 22. Y como no es lo mismo, tenemos que tener herramientas para ello. Esas herramientas se adquieren formándose. Por eso es importante que la ley regule la formación de los entrenadores. Y por eso ahora las federaciones, en este caso la de fútbol, han perdido el llamado monopolio formativo. Y es posible que nosotros estemos estudiando en una escuela que es una escuela privada, académica, y cuyo título se equipara a la formación profesional. Por tanto, estos títulos que son de formación profesional pueden ser utilizados para aquello para lo que sirven los títulos de formación profesional. Por ejemplo, entrar en la universidad. Si yo termino el título medio, que es el nivel 2, y hago el título superior, que es el nivel 3, el siguiente paso formativo sería estudiar en la universidad, por ejemplo, porque es el siguiente paso que va después de unos estudios de formación profesional. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante para el gobierno. Y entonces establece las normas para que las federaciones no sean las únicas que pueden expedir títulos de entrenador. Es decir, el título este que nos sacamos nosotros es perfectamente convalidable en la federación. ¿De acuerdo? En la Federación Valenciana, la Federación Española, tienen que respetar todos los criterios formativos que hemos adquirido. ¿Vale? Entonces, ese monopolio que decíamos de la federación, monopolio federativo en cuanto a la formación, y con esto voy a concluir, se refleja también en una situación que se ha venido dando durante muchísimo tiempo en España y en el mundo entero, que ha sido el monopolio federativo de la competición, el monopolio federativo del deporte. Es decir, si os fijáis, en España solo hay una Federación Nacional de Fútbol, solo hay una Federación Nacional de Tenis, solo hay una Federación Nacional de Baloncesto, porque la legislación, la normativa, siempre ha establecido, porque es mucho más fácil de controlar, si es que los objetivos son formativos, recuerdo, formativos, salud pública, enseñanza, fomento, es más fácil de controlar si solamente hay una entidad que se dedica a esto. ¿Vale? Entonces, el monopolio federativo sigue todavía hoy vigente en España. O sea, yo no puedo organizar la liga de fútbol, yo no puedo organizar la competición de fútbol, porque me van a decir, no, es que para eso está la federación. Para eso está la federación. Ahora, otra cosa es si yo quiero hacer negocio con el fútbol. Entonces sí, por eso seréis vosotros, seguro que sois testigos de todas estas ligas de fútbol 7 que hay, o ligas de no sé qué que se organizan en no sé dónde, o campeonatos que se organizan con equipos que los llaman de cualquier manera y contratan árbitros de cualquier manera y lo que sea, y ya tenemos una competición de fútbol. Claro, eso es un negocio. Eso no es fútbol formativo, no es fútbol con los valores propios federativos, con los valores del Estado, ¿de acuerdo? El Estado, cuando hablo del Estado, digo de todo el conjunto del Estado, de lo que se puede decir la enseñanza del fútbol, lo que se puede describir como algo que está implantado para formar a la sociedad, no para hacer negocio con ella, ¿de acuerdo? No para hacer negocio con ella. Entonces, ese monopolio federativo también es internacional, como, digamos, estructura asociativa, formativa y de fomento. Y concluiré yéndonos a cómo hemos empezado. Es decir, ¿cuándo se ha roto ese monopolio federativo? Cuando se ha demostrado que el negocio es compatible con la formación, con el fomento, con los valores. Es decir, se acepta la Superliga.
porque es compatible con la UEFA, porque es compatible con la Champions. Es decir, uno puede organizar una competición deportiva y puede vender esos negocios, esos derechos de imagen, esos derechos de comercialización. ¿Qué es lo que ha hecho la Kings League, ¿no? ¿Qué es lo que ha establecido ya? Un negocio, una diversión basada en fútbol, con sus propias normas, con sus propios eventos, con sus propios espectáculos, ¿de acuerdo? Perfectamente compatible con otras organizaciones de fútbol. Es decir, no rompe ese monopolio federativo. Yo no voy a poder llamar, desde luego, campeón de Europa al de la Kings League. Tendré que llamarle de otra manera, porque ya hay uno, que es el de la Champions. ¿De acuerdo? Pero fijaos bien cómo el negocio y la formación, lo vamos a llamar así, el negocio y la formación, son a veces incompatibles y a veces muy compatibles. ¿Vale? ¿Y quién dirime eso? El Estado, los tribunales en este caso. Los tribunales en este caso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en España? En España tenemos una mezcla entre negocio y fomento del deporte, fomento de valores de salud, fomento de valores de educación. Eso es lo que tenemos. Por un lado el negocio y por otro lado los valores. Los valores los encarna la Federación Española, la Federación, el sistema deportivo federado. Esos son los valores. Y el negocio lo encarna, en este caso, el deporte profesional. ¿Vale? El deporte profesional. El problema viene cuando se confunden ambos y uno pretende hacer negocio con los valores. O pretende introducir valores donde la gente ha aprendido a hacer negocio, simplemente. ¿Vale? Eso es así. Entonces ahora, visto este panorama que tenemos, voy a dejar de grabar y vamos a pasar a explicar lo que veremos el miércoles, que no lo voy a grabar, primero por no extender mucho la clase grabada, que luego siempre es más farragosa de ver, y segundo porque como lo vamos a ver el miércoles, ¿para qué lo vamos a grabar hoy? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, dejo de grabar, ¿eh?